efectivo a un sitio o a otro, si hay que evacuar un pueblo o si hay que evacuar otro. Esas son decisiones que tienen que tomar los técnicos especialistas en emergencias. Y para eso, por cierto, hay un debate fundamental que yo comparto con vosotros. Es importante que los responsables políticos que se dediquen a la gestión de las emergencias sean especialistas en emergencias y sepan de lo que están haciendo y lo que están hablando. Pilar, no deja de llamarme la atención que muchos de los que antes de los incendios pedían que Óscar Puente volviera de las vacaciones porque se había Por parado los un tren trenes. y era imprescindible que estuviera, no sé si iba a conducir el tren Óscar Puente, pero decíais Iba a que servir tenía que volver de las fotos. vacaciones. Ahora ya no hace falta que vengan los presidentes, la segunda persona del plural, presidentes de la entiendo a la Comunidad de Madrid. fascistera, en bloque. No hace falta que vengan los presidentes autonómicos cuando está ardiendo su tierra, ¿de acuerdo? A mí más que donde están ahora, me preocupa qué han hecho antes. En el caso concreto de Ayuso, el problema que yo tengo con ¿Tú ella... crees que los presidentes autonómicos tienen que estar? Hombre, yo creo en el que minuto uno de te la puede emergencia? pasar algo y estar de vacaciones, y si no es grave, quedarte de vacaciones. Si lleva 3 días ardiendo tu tierra, te tienes que volver de vacaciones, O sea, efectivamente. diferencias entre el caso de Mañueco y el caso de Ayuso. Sí, Es no, diferente, sí. yo creo que si la cosa es grave te tienes que volver siempre, ya está, no hay más discusión. Me preocupa más lo que has hecho antes. Cuando tú has enarbolado un discurso de que los impuestos son un robo, y haces una política de bajada de impuestos suicidas, bueno, pues ahora los impuestos sirven para pagar a los bomberos forestales. Sí, ¿Va a ir el Ayuso a presupuesto no ha decirle bajado. a los bomberos forestales que nos están robando? Pero que el presupuesto no ha bajado. Que el presupuesto no ha bajado. El presupuesto no ha bajado. En Madrid estoy diciendo que el año pasado 4.500 millones de euros se le perdonaron a rentas superiores a 1 millón Pero de que euros. el presupuesto no ha Con esos bajado. 4.500 Porque eso atrae inversión. Perdona, Es que el presupuesto no ha bajado. 22% de reducción en bomberos para apoyar las campañas de incendios. No me digas que no ha bajado. Independientemente de eso, Vale, y termino. Tú no puedes perdonar 4.500 millones de euros de impuestos a las rentas superiores a 1 millón de euros y después tener a los bomberos forestales cobrando 1.300 euros. Porque es una vergüenza. O tener a los bomberos de la comunidad diciendo que no tienen medios. Porque es una vergüenza. Y esto se conjuga con dimisiones. Carlos Novillo tiene que dimitir. El señor Juan Carlos Suárez Quiñones tiene que dimitir, porque hemos estado 2 semanas discutiendo sobre chorradas de currículums, chorradas en el sentido, entiéndaseme bien, menos importante que víctimas mortales que ha habido, y si hay víctimas mortales en tu tierra y has hecho una gestión lamentable de la gestión de montes y de la gestión de los servicios de extinción de incendios, te tienes que ir. Pero el incendio de Tres la Cantos, ¿qué crítica tiene que ver con la política es prevención? legítima. La No, el cuestión es incendio que ese tiene que ver argumento... con los servicios de extinción de incendios que están maltratados en la Comunidad de Madrid desde hace años, con el sueldo congelado de hace 15 años. Yo creo que sueldo no tiene lo que ver primero con de todo, los ciudadanos lo que demandan en este momento de sus responsables públicos es que tomen el mando, tomen el control y les protejan y les den seguridad y tranquilidad. Ahora bien, esos argumentos de los presidentes autonómicos teniendo que volver a sus centros, se puede dar la vuelta. Cuando una crisis como esta ya trasciende lo nacional, porque tenemos a un país ardiendo entero, ¿dónde está el presidente del gobierno? Está en la maleta de vacaciones. Pues a lo mejor también lleva razón y también tiene que volver. Pero es que una cosa no quita la otra. Es que el problema que tenemos es que la gestión ¿Tiene de que volver emergencias... Pedro Sánchez? Yo creo que, a ver, Mira, yo volvería. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que si España está así... El gobierno, además, en un el momento de Ministerio del crisis Interior ha seria, decretado tienes que esa volver. situación de preemergencia de España, que Ahora bien, es el paso que ha dado el gobierno de Las España. responsabilidades en su sitio. La gestión de emergencia es una competencia autonómica. claro. No se ha cumplido lo que se tendría que cumplir ni en prevención de montes ni en refuerzos de servicios de extinción de incendios. Cuando el problema ya está aquí, todos buscan a los que han maltratado pagándoles una miseria y ninguneándoles todo Sara, el y tiempo. me voy a Jero de Emergencias de Madrid, sabe mucho de incendios, que eso es lo bueno de tener una persona como él al frente. Carlos Novillo, que ha sido bombero, ha recibido críticas de los bomberos de la Comunidad de Madrid y de los bomberos forestales durante años. Los bomberos de la Comunidad de Madrid, todos los parques de la Comunidad de Madrid tienen pancartas protestando, menos un parque, tienen pancartas protestando desde hace años, porque no tienen medios, porque los EPIs estaban obsoletos, porque falta personal, porque no se convoca... Mira, el año 2023 se pagaron 18 millones de euros, se dice pronto, de horas extras. Si eso no apunta a una falta de efectivos, pues que venga Dios y lo vea. Sí, pero que el incendio de Tres Cantos no se ha descontrolado porque hubiera una falta de efectivos. Hombre, pero si hubiera habido De hecho- efectivos de suficientes, hecho, a lo se mejor se atajó. controla antes, ¿no? No, porque de hecho precisamente uno de los grandes problemas que hay es que a veces se destinan muchos más recursos a estabilizar, no digo que sea el caso de Madrid, pero como en caso general, a veces se destinan muchos más recursos a estabilizar a los bomberos que trabajan solo en verano para contratarles durante el invierno también, pero luego eso provoca que en verano no se refuerce el servicio con más efectivos Perdona. aún para que haya Es que efectivos en creo que verano, se que es lo que está están pasando en Castilla y León. Te doy un dato y me callo. que por... El 22, o sea, desde que Carlos Novillo es consejero, la cantidad de personas contratadas para refuerzos en las campañas de incendios ha caído un 22%, ¿no? Pero hay será excusa porque se posible. estabilizan durante el resto del año. Sara, que no ha intervenido Sí, todavía en la... por respetuosa estoy más desaparecida que los presidentes autonómicos. Lo primero me gustaría mandar toda mi solidaridad a todos los vecinos afectados, especial a Castilla y León, que ahora mismo hay 13 incendios abiertos y 5 de ellos en grado 2.
Esto es muy peligroso. Lo que está pasando en Castilla y León es una vergüenza. No arden solo nuestros bosques y nuestro patrimonio de la humanidad, arde la incompetencia. La incompetencia de 30 años de gestión autonómica, donde la prevención, la inversión en prevención, el cuidado de nuestros campos, la mejora de los contratos de los bomberos forestales, viene de la Junta de Castilla y León, únicamente de la Junta de Castilla y León, porque son competencias autonómicas, así lo dice nuestra Constitución. Pero es que además en Castilla y León hay un caso especial. En 2022 ardió la Sierra de la Culebra en Zamora. Ya vivimos muertes, ya vivimos incendios. En las Médulas, en León, han sido arrasadas 7.000 hectáreas en menos de 24 horas. Lo que estamos viendo con un consejero de Medio Ambiente que dice que tiene la mala costumbre de comer, que habla de que la inversión en bomberos es un despilfarro, y con un presidente autonómico que está de vacaciones, que tienen derecho todos los políticos, pero que cuando lleva 3 días ardiendo tu tierra, tienes la responsabilidad de volver, es una vergüenza. Lo que estamos viendo en los bomberos forestales no es culpa de los bomberos, es culpa de las administraciones, que les pagan 1.200 euros y les dan contratos, tienen contratos de 4 meses. Ayer escuchaba a bomberos forestales, llevo estos días hablando con muchos de ellos, que me dicen que después de estos 4 meses de trabajo se van a trabajar a la obra, a bares, a otros puestos de trabajo. Y la precariedad no salva vidas, la precariedad de un apagafuegos, porque si la gente que está salvándonos tiene contratos de 4 meses... Y además tú has entrado en redes sociales al hilo de todo lo que ha dicho Óscar Puente. Tú has puesto este mensaje, vamos a verlo, compañeros, en el que tú directamente le pides a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se persone, ¿no?, en el incendio de Tres Cantos. Ella ha escrito ese mensaje lamentando el fallecimiento del hombre gravemente herido en Tres Cantos, y te dice, ¿pero vas a venir de tus vacaciones en Miami o no? Es que me cuesta creer... Es lo que le interpelas. Sí, me cuesta creer que alguien tenga Hombre, en el hipotético caso que estuviera en Miami, venir de Miami no es ya para allá, quiero decir. Pero tampoco Miami es el fin del mundo, es decir, coges un avión como todos y vuelves. Me cuesta mucho que tenga preocupación alguna la presidenta tuiteando con una caipiriña desde Miami. Me cuesta mucho creerlo. Y creo que los políticos deben tener responsabilidades. Es decir, vemos que Juanma Moreno ha estado desaparecido con los incendios de Andalucía y con la mezquita de Córdoba. Vemos que Mañueco ha estado desaparecido con Castilla y León 3 días, ha vuelto ayer. Bueno, vale, está, pero ha llegado tarde. Vemos que Rueda, incluso en Galicia, o Azcón, con otro tipo de tragedias, también estuvo desaparecido. Que Mazón estuvo desaparecido durante la guerra. Del PP, Sara. Yo creo que tienen un problema de estar de verbenas y viajes, y que Ayuso, cuando hay una persona fallecida en Tres Cantos y un fuego que está arrasando, aunque esté controlado y que sea un fuego menor que en Castilla y León, debe volver. Es la presidenta de todos los madrileños. Vox contra la Iglesia contra Vox. Sí, parece que hay como mucha sorpresa por este choque. En realidad yo no estoy sorprendido, porque cuando uno entiende... Bueno, hay gente que tampoco está sorprendida. Pilar tampoco está sorprendida. Claro, quiero decir, cuando uno entiende en qué consiste, en qué se sustancia el proyecto político de Vox, no tiene tanto que ver con las personas migrantes o con las personas LGTBI. Atacan a esos colectivos para acumular fuerza y conseguir sus objetivos últimos, que no son otros que favorecer a las clases altas del país y eliminar derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo demás es una excusa. Empiezan por los inmigrantes sin papeles, se niegan también a que se regularicen o que se hagan convenios en los países de origen, pero después van a por todos. Les empiezan molestando. Empieza por el eslabón más débil, ¿no? Los inmigrantes marroquíes, pero después van a por los latinos, y luego siguen con las personas LGTBI, y luego con los trabajadores, y finalmente chocan hasta sencillamente con quien no es tan de extrema derecha como ellos. Pero su objetivo, como digo, es otro, y tiene mucho que ver con que sea un partido que acumula donaciones muy por encima del resto de partidos juntos. Aquí hay gente que está metiéndole muchísimo dinero a Vox, porque Vox va a hacer políticas que les van a favorecer a ellos. Y los demás son excusas. Y por eso no acaba la cosa en chocar con los inmigrantes en Jumilla, sino que se eleva hasta que dan con la propia Iglesia, sencillamente porque la Iglesia no está diciendo lo que Vox quiere que diga. Ya está. A ver, yo en planillas de los españoles que no creemos que el proyecto separatista totalitario es una opción política deseable. Entonces, que ante esta cuestión, digamos, o que le sorprenda a alguien que Vox tenga una no solo no identificación, sino además que Vox no se manifieste radicalmente contrario a lo que dice este señor, pues me parece pero todo esto empieza por la conferencia episcopal y la conferencia episcopal, ese documento es que el cura era socialcomunista bolivariano, socialcomunista, no, que era indepe. Previamente, hombre, pero que Vox se manifieste, claro, y el Papa efectivamente. Por lo tanto, me parece normal que Vox se manifieste contrario a personas al
Madrid. Se iba manifestando. Bueno, pero el arzobispo de Tarragona, que tú has descrito como has descrito, ha dicho una frase que yo creo que no podemos estar más de acuerdo. Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano. Claro que no. Pero eso es normal que lo diga un señor que es arzobispo. Para entender cuando la iglesia se te queda pero a la xenófobo izquierda, también él cuando con los curas y comunistas. las monjas se te quedan a la izquierda, cuando te está Pero es dando que lecciones la iglesia. Quizás no es el problema de la iglesia, y te lo dice una persona que no es creyente. Quizás el problema es pero la iglesia porque está es de tan derechas. radicalizado. Pero la iglesia porque es de derechas. Yo no soy creyente, yo creo que es una institución arcaica y que siempre ha Pero la iglesia favorecido porque a es de los derechas. mismos. Pero lo que no puedo creer es que Vox tenga tantos enemigos. Es decir, los socialcomunistas bolivarianos, los No, pero huecos, es que la iglesia, pero vamos a ver, la iglesia los obreros, los inmigrantes, las contradicción. mujeres, La el iglesia- colectivo. Un momento, que yo te he escuchado. Que tenga tantos enemigos, quizás es que el enemigo es el mismo. Es que la extrema derecha está tan radicalizada, está arrastrando tanto al Partido Popular, que hasta la iglesia les está parando la piel. Pero que la iglesia no es de derecha. La iglesia no es No, de hay una derechas. parte de la Es una iglesia- reminiscencia del franquismo hay una que tenemos parte- aquí en la que pensamos que la iglesia es de Hay una derechas. parte de la iglesia No, la que se iglesia ha no es de manifestado- derechas. Hay una parte de la iglesia que se ha manifestado sistemáticamente con la derecha en este país cuando se han puesto en solfa pues derechos de las personas LGTBI, por ejemplo, o en el tema del aborto, el matrimonio igualitario. Pero yo creo que la iglesia no es de derechas, que hay gente en la iglesia de todo tipo. El problema es que hay gente en este país impulsando un proyecto político que lo más de izquierdas que nos va a dejar a ser es García Paje. Y todo lo que se salga de ahí es ETA y jamás. Y eso es lo que está defendiendo este señor, Pero que sí, está pero sí, salado. Es que para saber, hay que entender que dentro de Vox hay una amplia ramificación de grupos ultracatólicos, de sectas, que no comulgan para nada Correcto. ni con el Vaticano, ni con, por supuesto, la conferencia episcopal aquí, ¿no? Y luego, eso por un lado. Luego, la reacción de la Iglesia es comprensible porque limitar la libertad de culto y de confesión... Esto se es va lo a de volver ver en las su barbas contra. de tu vecino pelar. Exactamente, se Lo vuelve que en su pasa es que el otro contra. día decía el señor Antelo en una entrevista, Vox es un partido laico, cuando siempre han dicho Dios, patria y bandera, cuando siempre han ido de misa en misa, y que cuando nunca ha escuchado eso ni a sus militantes, ni a sus cargos públicos, ni a sus votantes. Pero O sea, si esta Santiago Abascal nueva, está divorciado y se casó por lo civil. nueva moda es un poco llamativa. Vamos esto a es empezar a estereotipo. llamarle a Abascal Es que es pedrada, estereotipo. porque- Es que de verdad, es que La esto es parte de la iglesia, Abascal la parte de la iglesia que le gusta a Abascal son los legionarios de Cristo. Es el Yunque, pero que es el eso Opus no es Dei, iglesia. son los sectores Que no, más pero que Santiago Abascal se casó por lo civil y está divorciado. ultracatólicos, Que y es más estereotipo lo que fanáticos. estáis diciendo. Es No, no, estereotipo, de verdad. no, no es un Santiago estereotipo, Abascal, es la Santiago pura Abascal verdad. está casado O sea, por lo civil y está divorciado. Tiene hijos de distintas ¿Se ha mujeres. divorciado? Tiene, Pero que sus o sea, contradicciones, se lo va- no le vida- impiden decir Dios, paridas. Pero sí, Cada uno en su vida personal. claro, pero que lo que estas tradiciones no iba directamente ligado a que se prohibieran unos actos u otros en relación a si estaban directamente relacionados Hombre, o no. tenía- ¿Qué va Eran puntos ligado? distintos. Tenía un truco evidente. Que si quien está haciendo uso de un espacio concreto es una religión concreta y prohíbes ese espacio concreto, pues estás yendo por esa Bueno, religión sí. concreta. Bueno. Porque tú podías haber puesto en duda la utilización de espacios públicos más allá de lo deportivo. Habría que Las preguntarle calles, al por alcalde- ejemplo, habría que o los centros preguntarle al culturales, equipo de- pero eso no se pone en Exacto, duda. Se habría que pone preguntar- Javier. justo la que estaba utilizando la comunidad islámica. Y yo, de verdad, a mí que tengo un debate serio porque no estoy seguro de hasta dónde. Yo creo que, por ejemplo, las procesiones, creo que es una manifestación cultural que va mucho más allá de lo religioso y a mí me cuesta pensar que habría que prohibir las procesiones. ¿Qué quieres que te diga? Ahora bien, que hagan el pregón de mi pueblo, donde las fiestas son de todo el mundo y la Virgen atraviese completamente el discurso, pues creo que no está bien. Entonces creo que puede haber un debate abierto en torno a la presencia de la religión. Bueno, en el pregón es espacio libertad de público. expresión, Emilio, es que ya nos metemos en una Sí, zona pero delicada. también somos personas no creyentes y también a las personas laicas habrá que respetarlas. Entonces creo que hay que hacer una distinción entre Bueno, eso la ya sí la política filosofía, y la también. religión. No ha habido ningún problema en todos estos años en Jumilla. Y había yo soy murciana, lo sé musulmanes, mejor que nadie. Y había musulmanes. Es que no ha habido Claro. un problema hasta que Sí. no ha llegado la extrema derecha al ayuntamiento y ha impuesto pero esto sí. y el Partido Popular. Si la lo ha extrema llevado derecha a no cabo. gobierna allí, que si lo que digo... Es un concejal, sí. Si no gobierna, si lo que Sí, digo ha de sido esto es gracias que... al PP. Sada y con Paco Maronda, que ya nos escuchan. Muy buenas a los dos. Antón, vamos a empezar contigo. Estaba preguntando si la gestión a lo mejor del dinero público está repartiéndose mal. Estas tragedias que estamos viviendo deberían hacernos replantear la distribución de los presupuestos. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, centrándonos específicamente en el caso del sector forestal, es que llevamos haciendo lo mismo desde que yo tengo uso de razón. Y ya sabes lo que decía Einstein, de lo que es un loco, ¿no? Un loco es aquel que repite una vez el mismo proceso esperando tener un resultado diferente. Tenemos un modelo de gestión de las alertas forestales y de los incendios forestales que es un modelo muy similar al modelo que domina nuestra hostelería. Es un modelo basado en los fijos discontinuos. Cuando llegan los incendios contratamos gente, cuando se apagan los incendios despedimos gente.
En la última década, la caída del gasto de las diferentes administraciones en prevención ha sido prácticamente la mitad de lo que se gastaba hace 10 años, pero es que en extinción ha caído una cuarta parte de lo que se gastaba. No acabamos de asumir la realidad, y la realidad es que lo que antes era excepcional en términos meteorológicos, en términos climáticos, ahora es la nueva normalidad, que cada vez va a haber más incendios, que cada vez van a ser más voraces y que los incendios no se apagan solo con cubos de agua. Los cubos de agua ayudan, pero los incendios sobre todo se apagan con dinero, con presupuestos que permitan conseguir los recursos que necesitamos para apagar esos incendios, en el mejor de los mundos posibles, para impedir que se lleguen a producir esos incendios, asumiendo que en España eso es extraordinariamente difícil porque somos una potencia forestal en Europa. Va a haber incendios todos los años. Vamos a trasladar esa pregunta también a Paco Maronda, director de La Razón. Paco, me hace ilusión saludarte y te traslado esa pregunta. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay que repartir el dinero de otra manera? Bueno, yo creo que estas situaciones, lo hemos visto en otros casos, es terreno abonado para la demagogia y el populismo, ¿no? Cuando hay un año bueno que no hay incendios, o hay pocos incendios, perdón por el ejemplo, no pasa nada, ¿no? Es decir, se gasta perfecto y tal, ¿no? Cuando hay un año excepcional, con una ola de calor brutal, etcétera, etcétera, entonces vamos aquí a repartir castañas, ¿no? Yo no recuerdo cuando había los grandes incendios en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista que la izquierda mediática saltada, voraz, ¿no?, a criticar. Y vamos, si mañana hay un incendio en una comunidad autónoma, no me refiero a vosotros, pues si no, aunque no está Javier, si dice, ¿te refieres a mí? No, digo en general, ¿no? Pues hay una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista o por el PNV, que es afín al sanchismo, entonces no pasa nada, ¿no? Es decir, lo hacen todo perfecto. No, mira, hay que plantearse una cuestión muy sencilla, ni las mayores potencias del mundo, ni las más ricas, son capaces de resolver cuando es un tópico, pues, ¿verdad?, cuando la naturaleza se desata con toda su fuerza. Es imposible. Luego, los recursos públicos son, y yo sé que los sanchistas eso no lo entienden, pero son finitos. Es decir, no se puede decir, vamos a tener un cuerpo de bomberos forestales, de 10.000 bomberos en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Andalucía. A mí que alguien que sea experto de verdad, un ingeniero, que son los expertos en esta materia, agrícolas, tiene esa especialización, etcétera, que me diga, mira, el parque razonable, ¿cuál es? Pues es muy sencillo, está muy estudiado. El 90% de los incendios son provocados por el hombre, indirecta o indirectamente. Yo ya sé que hay teorías que dicen, no, oye, si si no se hiciera nada y no hubiera el hombre, igualmente se producían los incendios. No. El hecho objetivo es que el 90%, más o menos, oye, hay veces que son el 95, el 85, ¿no? Por tanto, no hay soluciones milagrosas. Esto se está utilizando políticamente, a mí me parece lamentable que se haga, lo haga el PP o lo haga el PSOE, me parece lamentable, pero bueno, es la política que nos ha tocado vivir en estos tiempos tan aciagos. Mira, vamos a hacer una cosa. Trasladamos la pregunta a Antón. Esto del rédito político, Antón. Ha habido un cambio en el tono del Partido Popular. Es verdad que, explicando y aclarando de quién depende la gestión de los incendios, este cambio de tono puede responder a, al menos, intentar evitar pegarse un tiro en el pie, ¿o a qué crees tú que responde? Bueno, yo creo que la estrategia que inició el Partido Popular es la que siempre le hemos visto. Si algo ha acreditado el Partido Popular es su incapacidad para gestionar crisis catastróficas. Aquí en Galicia tenemos unos cuantos ejemplos. Tenemos el Prestige, por ejemplo, ¿no?, el caso de la Dana de Valencia y el caso de los incendios. Esta es la cuarta ola incendiaria la que hace frente a un gobierno del Partido Popular. En la ola del 2006, que yo estaba en el gobierno, y era un gobierno de izquierdas y nacionalistas, Paco, tú no te acordarás, pero yo sí recuerdo los mandobles que nos caían a derecha e izquierda, en muchos casos perfectamente merecidos. El incendio más grande que tuvimos que afrontar, que consumió 7.000 hectáreas. Hoy, en Galicia, en este fin de semana, hemos tenido ya 3 incendios que han superado esas 7.000 hectáreas. Algo tendrá que ver la gestión de los responsables, algo tendrá que ver el hecho de que en este momento en Galicia se esté gastando en prevención y extinción de los incendios menos de lo que dejó, del último presupuesto que aprobó el gobierno bipartito en 2007. Pero estoy de acuerdo contigo, esto no es una cuestión de politización, es una cuestión de afrontar que el problema que tenemos ahora no se parece al que teníamos en el siglo pasado, que los incendios de ahora no son como los del siglo pasado, que el mecanismo que teníamos, este sistema de fijos discontinuos, este sistema
sistema de contratar bomberos en precario durante 4 meses para ver si hay incendios o no hay incendios ya no funciona, porque si ves la secuencia de los últimos 20 años, da igual quién gobierne, si ves la secuencia de los últimos 20 años, las olas de incendios son cada vez más próximas en el tiempo y con incendios cada vez más voraces. O sea, esto ha venido para quedar. Si necesitamos replantearnos nuestra estrategia de gestión forestal. Mira, Galicia es el país que más gasta en prevención y extinción de incendios, un 1,2% de su presupuesto. Ni siquiera llega a empatar con lo que aporta el sector forestal, que es un 2% del PIB. Eso es lo que tenemos que cambiar, porque los incendios, vuelvo a insistir lo mismo, se apagan con dinero. Dinero que sirva para profesionalizar el sistema de prevención y extinción. No podemos seguir afrontando una realidad que va a ser cotidiana con un sistema basado en voluntarios y en fijos discontinuos.